Bienvenidos a la lección número 9 titulada ¿Cómo vivir la ley? Estamos hablando acerca del pacto que Dios establece con su pueblo en el monte Sinaí, pero en esta sección me concentraré especialmente en Éxodo capítulo 20-22 hasta el 23-19 y haré énfasis especialmente a partir del 21-1, porque a partir de ahí se mencionarán 42 leyes o 42 mishpatim. Procedo a explicarme. Si tú lees en Hebreo, capítulo 21, versículo 1, vas a encontrar que la primera palabra que se usa es y estas. En hebreo es una sola palabra. En español son dos, y estas. Estas son las leyes. ¿Por qué es importante fijarse en la forma en la que inicia este versículo, el 21.1? Bueno, los judíos, en su tradición, en su forma de entender cosas que son enseñadas en el texto, ellos creen, detectan que esa palabra en su idioma equivale numéricamente hablando, porque las letras hebreas tienen un valor numérico, equivaldría al número 42. ¿Y qué de especial tiene el número 42? ¿Por qué aparecería o por qué sería importante saber que aparece el número 42 en la primera palabra utilizada por Moisés en el capítulo 21? Bueno, porque a partir de este versículo, o el siguiente para ser más exactos, a partir del 21.2, se van a enumerar 42 mishpatim, 42 preceptos, 42 decretos. A continuación veremos eso con más detalle. Por lo tanto, el 42 podría entenderse que es la forma en la que se divide la práctica diaria de esas leyes en los 6 días de la semana laboral. Si yo tengo 6 días de la semana para laborar, para trabajar, entonces esos 6 días podría cada uno de ellos contener o esperarse que se guardaran 7 leyes. El número perfecto, el 7, el número completo. A cada día, por lo menos dedicarle estas 7 leyes. Y 7 por 6, 42. Obviamente no estamos hablando de que sea un número específicamente de cosas que tenemos que realizar todos los días, de esa forma, tal cual, escoger 7 mandamientos y decir, voy a seguir estos 7 mandamientos esta semana o este día de la semana. No ese es el punto. El punto es que al haber suficientes leyes, como lo traduce la Reina Valera 95, para cada día de la semana, eso significa que el pacto, sus leyes, su contenido, su forma de practicar lo que se esperaba de aquellos que habían entrado en pacto con Dios, tenía que reflejarse todos los días, tenía que reflejarse en su diario vivir, en su vida cotidiana. Por lo tanto, ¿qué son los mishpatim? Bueno, mishpatim es una palabra, para empezar en plural, que en otros versículos de la Reina Valera, sobre todo del Pentateuco, serán traducidos como preceptos. Esa palabra será traducida como preceptos o como decretos. Pero creo que hay una mejor palabra todavía que englobaría ambos conceptos y es mucho más clara para el vocabulario que usamos hoy en día. La palabra que te sugiero que podría englobar el significado de Mishpatim es normas. Sí, el pacto que Dios está estableciendo con su pueblo allí en el Sinaí incluía mandamientos, incluía estatutos, pero también normas. Normas que pretendían no ser una carga para el pueblo, sino enseñarles cómo se vive en la libertad que Dios te ha concedido, cómo vive un redimido, cómo vive aquel que ha sido liberado de Egipto y ahora puede expresar su fidelidad y su lealtad al Dios de los cielos, al Dios que lo liberó de Egipto. Por lo tanto, estas normas son tan importantes que son colocadas prácticamente inmediatamente después de lo que llamamos los 10 mandamientos o preferentemente denominarlos el decálogo, las 10 palabras. Para que tengas una idea entonces del contenido de de esas 42 normas, te cuento que la primera norma que se menciona tiene que ver con el respeto y el trato hacia los siervos. Son normas respecto a los siervos. Normas que incluían el dejarlos en libertad en un momento determinado, una vez que cumplían un periodo específico de tiempo. Y la última norma, la norma número 42 que se menciona en esta sección del pacto, en esta sección del Éxodo, tiene que ver con normas respecto al sábado. Si tú recuerdas, el cuarto mandamiento, o el que llamamos cuarto mandamiento, también tiene un espacio para los siervos. Se espera que también el mensaje, el contenido, la bendición del sábado alcance incluso a los siervos que estuvieran trabajando para nosotros, si estuviéramos viviendo en esa época del mundo y en esa circunstancia específica. Y el último, decíamos, el Mishpat 42, son normas respecto al sábado. ¿Encuentras alguna relación entonces entre el primero y el último de esos Mishpatim? El primero tiene que ver con el trato a los siervos. El segundo tiene que ver con aprovechar el sábado. Es como si Dios nos dijera, al principio te hablo de la manera en la que espero que trates correctamente
que trates cortésmente incluso a tus siervos. Y al final te digo que después de todo, si tú quieres ser mi siervo, si tú quieres ser también mi servidor, lo que espero de ti es que también puedas poner en práctica estas normas. Normas, por ejemplo, no solo referentes al trato de los siervos, sino también nosotros siendo siervos de Dios, aprovechar el sábado que Él ha preparado como una bendición especial para cada uno de nosotros. El sábado tendría que representar precisamente algo relacionado con este punto. Y para saber qué hay antes y después de estos 42 mishpatim o de estas 42 normas, es importante ver que hay un prólogo que habla de la idolatría y después de la adoración. Pero cuando llegas al epílogo, y ahí está la cita específicamente, vas a encontrar que se habla otra vez de los mismos dos temas, los mismos dos conceptos, idolatría y adoración. ¿Por qué esta sección tan importante, tan específica y mucho más larga que Éxodo capítulo 20, esta lista de normas aparece aquí? ¿Por qué está incrustada en esta sección del libro? ¿Qué función tiene? Bueno, la función es clara, me parece. La función del epílogo y del prólogo es recordarnos que el pacto requiere lealtad, no adorar a los ídolos, lealtad al único Dios verdadero, y entonces rendirle nuestra vida en adoración. Si nosotros realmente adoramos al Dios Todopoderoso, recordaremos que Él también puede capacitarnos para vivir esas normas o estar a la altura de lo que representan esas normas. Y si tú y yo hemos de ser fieles al pacto, entonces la manifestación, nuestra mayor manifestación de amor y lealtad a Dios será no seguir a los ídolos, no caer en la idolatría de ningún tipo y entonces dedicar mejor todo ese esfuerzo a la adoración del único Dios verdadero. El Dios que si les está dando estatutos y normas, les está dando mandamientos, no es para que les resultaran en una carga, sino para que ellos fueran capacitados para entender mejor cómo funciona el poder de Dios en la vida de las personas, en tu vida, en la mía. Saber eso definitivamente nos hace pensar que somos muy valiosos para Dios y que en la forma que incluso Él presenta el pacto, lo que nos está diciendo es, quiero que disfrutes lo que te estoy mostrando como bendición, como beneficio, y esto te haga sentir mejor, te haga ser una persona sana, una persona feliz, un cristiano que entiende y demuestra en su diario vivir que no adora a nadie más, que no tiene ningún ídolo, que al único que adora es aquel que espera que por amor podamos cumplir todos los 42 Mishpatim y todo lo que se menciona en general en el Pentateuco. No porque tengamos que aprendernos de memoria todos esos versículos, pero sí, por lo menos tener en claro, cuando yo le obedezco, cuando yo le soy leal, cuando pongo en práctica las normas que Él me ha presentado, lo que estoy haciendo es adorar al único Dios verdadero. Los judíos llevan siglos también entendiendo esto. Por lo menos eso es lo que aparenta su interpretación ahora del versículo 2 de Éxodo 20. Éxodo 22 empieza de una manera inusual. Empieza con el pronombre personal yo, pero los sabios judíos han entendido, esto es tradición nuevamente, han entendido que la palabra yo que aparece en el versículo 2 no es la palabra más común que se usa para el significado de yo, para la primera persona del singular, yo. Lo que los sabios judíos han encontrado es lo siguiente. Han encontrado la palabra yo como un acrónimo. Como puedes ver en la pantalla, él usó un yo que no es muy común, la palabra para yo que no es la más común. Lo que ellos encuentran en esta palabra es un acrónimo. Y como puedes ver, lo que significaría este acrónimo es algo muy hermoso y encierra el mensaje que quiero transmitir precisamente como cierre de este repaso o de este estudio sobre la lección de escuela sabática. Anoji, que sería la palabra en hebreo, que significa yo, podría entenderse como el siguiente acrónimo. A sería el equivalente a la traducción yo. La N sería el equivalente en español a mi alma o mi ser. La J sería el equivalente al verbo he escrito. Y la Y, porque estamos hablando del hebreo, así que solamente estamos contando las consonantes, en este caso la Y, tendría por significado y dado. Uniendo todos los renglones, el mensaje sería este. Yo, mi ser, he escrito y te lo he dado, ya que se está refiriendo al pueblo de Israel, al pueblo que sacó de Egipto. Yo, mi alma o mi ser, la he puesto por escrito y además he tomado tiempo para dártela. Ese es el Dios en el que creemos. Es un Dios que no espera
menos de lo que Él nos ha dado. Lo que espera es nuestro compañerismo, nuestra cercanía, nuestra lealtad, nuestro amor, porque Él es capaz no solo de mostrarnos exactamente qué es lo que podemos hacer para mejorar, sino también nos muestra cuál sería la motivación, la única motivación correcta para poder entonces decir, sí, soy salvo por la fe, sí, la justificación es por la fe, pero lo más importante es que mi Dios se reveló, se dio a su pueblo, se presentó ante él diciéndoles, yo espero que ibas a una altura que representan esas normas, pero también te voy a capacitar para alcanzar esa altura. Las normas referidas en esa sección tienen que ver con el Dios que lo dio todo por nosotros, pero también con un pueblo que no solamente debe pensar en obedecer a Dios, sino pensar que esto sea ya parte de su vida cotidiana, que sea parte de la respuesta que todos los días le damos a ese Dios que nos entregó su ser por escrito. Sí, el pacto incluye mandamientos, incluye decretos, incluye estatutos, incluye normas, pero todas esas normas no están allí para representar una carga para nosotros los cristianos, para los que creemos en la palabra de Dios. Están allí para decirnos que Dios puede incluso hacer de nuestro trabajo algo tan grande que termine siendo comparado con la lealtad, compromiso, amor. Todo eso debe estar mezclado para aquellos que no solamente conocen los 42 Mishpatim, sino que mientras practicamos estar en esa relación llamada pacto, pacto con Dios, nuestro deleite sea saber que Él entregó todo, aún a su propio Hijo, que Él entregó su ley por escrito para que pudiéramos tenerla como un recordatorio de cuánto nos ama, que Él vertió su ser, no solamente en el monte Sinaí, sino incluso en la cruz del Calvario, a fin de salvarnos. El pacto tiene que ver con relaciones, el pacto tiene que ver con aceptar que sí, se esperan normas a cumplir. 42 mishpatim, ¿son muchos? ¿Son pocos? Recuérdalo, Dios siempre que pide que hagas algo, te dará también las herramientas para que puedas lograrlo. Sean 42, sean 613, sean solamente 10 mandamientos, lo que Dios espera es que le demostremos nuestra fidelidad, nuestra lealtad, y todo eso se puede ver en nuestra vida cotidiana y en el trato con nuestros semejantes. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.